Volví a casa porque había olvidado mis lentes de lectura sobre la mesa del comedor. A mis 70 años, esos olvidos se han vuelto más frecuentes de lo que me gustaría admitir. Abrí la puerta principal con cuidado, sin hacer ruido, y fue entonces cuando escuché la voz de mi hijo Pablo hablando por teléfono en la sala. Su tono era diferente. Había algo en esa risa que me heló la sangre. Me quedé paralizada en el pasillo cuando le escuché decir con una carcajada llena de malicia: puedo imaginar su cara cuando vea la cuenta vacía. Amor, ya está hecho. Transferí todo el dinero a tu cuenta tal como planeamos. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Mi propio hijo, mi único hijo, estaba hablando de mí como si fuera una extraña, como si fuera su víctima. Me recargué contra la pared del pasillo intentando procesar lo que acababa de escuchar. Pablo continuó hablando con esa voz que nunca le había conocido, fría y calculadora. No te preocupes, Claudia. Ella nunca sospechó nada. Confía demasiado en mí. Siempre ha sido así, demasiado ingenua para su propio bien. Cada palabra era como una puñalada directa al corazón. Reconocí el nombre de Claudia, su esposa, la mujer que había entrado en nuestras vidas hace apenas 2 años con esa sonrisa perfecta y esas palabras dulces que ahora entendía eran completamente falsas. Las piernas me temblaban, pero me obligué a mantenerme en pie, a seguir escuchando aunque cada palabra me destrozara por dentro. $280,000, mi amor, continuó Pablo con ese tono triunfante que me revolvió el estómago. Es todo lo que tenía en esa cuenta principal. Ahora es nuestro. Podemos comprar esa casa en la playa que tanto querías, el auto nuevo, todo. $280,000. El dinero que mi esposo y yo habíamos ahorrado durante 40 años de trabajo arduo. El dinero de la venta de la farmacia que construimos desde cero. El dinero que representaba mi seguridad, mi tranquilidad, mi futuro. Y mi propio hijo acababa de robármelo como si fuera lo más natural del mundo. Cerré los ojos con fuerza intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Mi mente voló hacia el pasado, hacia esos días cuando mi vida era completamente diferente. Hace 5 años, cuando mi esposo Arturo falleció de un infarto repentino, pensé que nunca podría recuperarme de ese dolor. Habíamos construido una vida hermosa juntos, llena de amor, trabajo y sacrificios. La farmacia que abrimos cuando apenas teníamos 25 años se convirtió en nuestro orgullo, nuestro legado. Trabajamos hombro con hombro durante décadas, atendiendo a la comunidad, conociendo a cada cliente por su nombre, siendo parte de sus vidas. Pablo era nuestro único hijo, el centro de nuestro universo. Lo criamos con amor pero también con valores, o eso creía yo. Siempre fue un niño inteligente, quizás un poco mimado, pero pensé que era normal. Cuando Arturo murió, Pablo estuvo a mi lado en el funeral, sosteniéndome cuando mis piernas no podían más. Me ayudó con todos los trámites, con el papeleo interminable que sigue a una muerte. Fue él quien sugirió vender la farmacia. Mamá, ya trabajaste suficiente. Mereces descansar, disfrutar de la vida, me decía con esa voz cariñosa que ahora se era pura manipulación. Vendimos la farmacia hace 3 años por una suma considerable. Invertí parte del dinero, guardé otra parte en cuentas de ahorro, me aseguré de tener un colchón financiero sólido para mis años de vejez. Pablo conocía cada detalle de mis finanzas porque yo, ingenua de mí, confiaba ciegamente en él. Era mi hijo, mi sangre, jamás imaginé que pudiera traicionarme de esta manera tan vil y calculada. Hace 2 años, conoció a Claudia en una conferencia de negocios. Ella era más joven que él, tal vez unos 35 años, con esa belleza artificial que viene de cirugías bien hechas y maquillaje perfecto. Desde el primer momento en que la vi, algo en mi interior me advirtió que había algo extraño en ella, pero acallé esa vocecita porque quería ver feliz a mi hijo. La boda fue modesta pero elegante. Yo pagué gran parte de los gastos porque Pablo insistió en que estaba pasando por un mal momento financiero en su negocio de consultoría. Claudia me abrazó ese día y me llamó mamá con lágrimas en los ojos que ahora eran completamente falsas. Me dijo que siempre había soñado con tener una suegra como yo, cariñosa y generosa. Qué tonta fui al creerle, al dejarme envolver por esas palabras dulces que escondían intenciones tan oscuras. Después de la boda, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Pablo empezó a visitarme con menos frecuencia. Cuando venía, siempre traía a Claudia, y ella dominaba todas las conversaciones. Hablaba constantemente de dinero, de inversiones, de propiedades.
Hacía preguntas que en ese momento me parecieron inocentes sobre mis cuentas bancarias, mis ahorros, mis planes para el futuro. Yo respondía con honestidad porque jamás imaginé que estaba siendo evaluada, estudiada, preparada para ser despojada de todo lo que tenía. Hace 6 meses, Pablo me sugirió algo que ahora veo fue el comienzo del plan final. Mamá, deberías ponerme como apoderado en tu cuenta principal. Así, si te pasa algo, si tienes alguna emergencia, yo puedo ayudarte inmediatamente sin complicaciones burocráticas. Sonaba razonable, lógico incluso. A mis 70 años, la idea de tener a alguien de confianza con acceso a mis cuentas en caso de emergencia me pareció sensata. Fui al banco con Pablo, firmé los papeles, le di ese poder que ahora había usado para destruirme. La voz de Pablo me sacó de mis recuerdos dolorosos. Sí, amor, en unas horas más iré a casa de mi madre a ver cómo está. Seguro ya habrá ido al banco y descubierto que la cuenta está vacía. Fingiré sorpresa, le diré que debe ser un error del banco, que investigaremos juntos. Para cuando se dé cuenta de la verdad, ya será demasiado tarde. Se rió de nuevo, esa risa que nunca olvidaré, esa risa que convirtió a mi hijo en un extraño ante mis ojos. Sentí que algo se rompía dentro de mí en ese momento. No era solo mi corazón el que se hacía pedazos, era toda la imagen que había construido de mi hijo durante 70 años de vida. El Pablo que yo conocía, el niño que cuidé cuando tenía fiebre, el adolescente al que ayudé con sus tareas, el hombre al que apoyé en cada decisión importante de su vida, simplemente no existía. Había sido reemplazado por este extraño que hablaba de robarme como si fuera un logro del que sentirse orgulloso. Las lágrimas finalmente rodaron por mis mejillas mientras escuchaba cómo continuaba planeando mi supuesta ruina con esa mujer que se hacía llamar mi nuera. Lo mejor de todo, continuó Pablo con ese tono que me revolvía las entrañas, es que ella nunca sospechará que fue intencional. Pensará que alguien más hackeó su cuenta, que fue un error bancario, cualquier cosa menos que su propio hijo la robó. Es demasiado confiada, demasiado inocente. Siempre lo ha sido. Cada palabra era como veneno cayendo sobre una herida abierta. Quise gritar, quise entrar a esa sala y confrontarlo inmediatamente, pero algo más fuerte que el dolor me detuvo. Era la rabia, sí, pero también era algo más calculado, más frío. Si entraba ahora y los enfrentaba sin pruebas concretas, sin un plan, Pablo podría manipular la situación, podría convencerme de que había malinterpretado todo, podría usar mi edad contra mí y hacerme dudar de mi propia cordura. Retrocedí lentamente hacia la puerta de entrada, cada paso medido y silencioso como el de un ladrón en mi propia casa. Salí con el mismo cuidado con el que había entrado y cerré la puerta sin hacer el menor ruido. Una vez afuera, tuve que sostenerme del barandal de la entrada porque las piernas me temblaban tanto que pensé que me desplomaría ahí mismo. El sol de la tarde me golpeó el rostro y por un momento el mundo pareció demasiado brillante, demasiado normal para la tragedia que acababa de descubrir. Los vecinos pasaban caminando a sus perros, los niños jugaban en la calle, la vida continuaba su curso como si nada hubiera cambiado, como si mi mundo no se hubiera derrumbado completamente en cuestión de minutos. Caminé hacia mi auto con pasos automáticos, sin pensar realmente hacia dónde iba. Me senté en el asiento del conductor y me permití llorar por primera vez en 5 años desde la muerte de Arturo. Lloré por la traición, por la ingenuidad, por los años de amor incondicional que había dado a un hijo que resultó ser capaz de apuñalarme por la espalda sin el menor remordimiento. Lloré por Arturo, deseando con toda mi alma que estuviera aquí conmigo, aunque al mismo tiempo agradecía que no tuviera que presenciar esta traición devastadora de su único hijo. El dolor era tan intenso que sentía que me ahogaba, que no podría respirar nunca más con normalidad. Pero entonces, en medio de ese mar de lágrimas y desesperación, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Era como si una chispa se encendiera en lo más profundo de mi ser. No era solo rabia lo que sentía, era determinación. Era la certeza absoluta de que no me quedaría quieta, de que no me dejaría destruir por esta traición. Había sobrevivido a la muerte de mi esposo, había levantado un negocio desde cero, había enfrentado décadas de desafíos y obstáculos. No iba a permitir que mi propio hijo me convirtiera en su víctima sin oponer resistencia. Me sequé las lágrimas con rabia y encendí el motor del auto. Tenía que pensar, tenía que planear, tenía que ser más inteligente que ellos. Mientras manejaba sin rumbo fijo por las calles de la ciudad, mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Empecé a repasar los últimos meses con nueva claridad, viendo señales que había ignorado completamente.
Recordé cómo Claudia siempre encontraba excusas para preguntarme sobre mis finanzas. Ay, mamá Eugenia, qué envidia me da tu estabilidad económica. ¿Cómo hiciste para ahorrar tanto? ¿En qué banco tienes tus cuentas? ¿Tienes inversiones? Yo, tonta de mí, respondía con lujo de detalles, orgullosa de compartir la sabiduría financiera que Arturo y yo habíamos acumulado durante años. Nunca imaginé que cada respuesta era una pieza más del rompecabezas que estaban armando para despojarme de todo. Recordé también cómo Pablo había insistido tanto en que lo pusiera como apoderado de mi cuenta principal. La primera vez que lo sugirió, yo había dudado. Algo en mi interior me decía que no era necesario, que yo todavía era perfectamente capaz de manejar mis propias finanzas. Pero él insistió durante semanas. Mamá, es solo por precaución. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si tienes un accidente? Necesitas a alguien que pueda acceder a tus cuentas en caso de emergencia. Claudia también se sumó a la presión. Ay, mamá, Pablo solo quiere cuidarte. Es normal que los hijos ayuden a sus padres mayores con estas cosas. Mayores. Esa palabra me había molestado en ese momento, pero la dejé pasar. Ahora entendía que era parte de la estrategia, hacerme sentir vieja, incapaz, dependiente. También recordé las visitas cada vez más espaciadas. Antes de casarse con Claudia, Pablo venía a verme al menos 3 veces por semana. Tomábamos café juntos, conversábamos durante horas, me contaba sobre su trabajo, sus planes, sus sueños. Después de la boda, las visitas se redujeron a una vez por semana, luego una vez cada 2 semanas, y en los últimos meses apenas lo veía una vez al mes. Cada vez que le preguntaba por qué no venía más seguido, tenía excusas perfectamente elaboradas. El trabajo está muy pesado, mamá. Claudia y yo estamos muy ocupados con un proyecto nuevo. Ya sabes cómo es, la vida de casado tiene sus propias demandas. Las piezas comenzaban a encajar con claridad dolorosa. Las preguntas constantes sobre mi salud que antes me parecían muestra de preocupación ahora las veía como lo que realmente eran. Intentos de evaluar cuánto tiempo más tendría antes de que pudieran ejecutar su plan sin levantar sospechas. Las sugerencias de Claudia de que debería hacer un testamento claro y detallado, para evitar problemas legales en el futuro, ahora las entendía como intentos de averiguar exactamente cuánto dinero tenía y dónde estaba guardado. Cada conversación, cada visita, cada gesto aparentemente cariñoso había sido calculado, medido, diseñado para acercarlos a mi dinero. Me detuve en un pequeño parque cerca del centro de la ciudad y apagué el motor. Necesitaba pensar con claridad, alejar las emociones que me nublaban el juicio. Saqué mi teléfono y miré la pantalla durante varios minutos antes de tomar una decisión. Tenía que llamar a alguien, necesitaba ayuda, pero tenía que elegir sabiamente. No podía arriesgarme a que Pablo se enterara de que yo sabía la verdad antes de estar preparada para enfrentarlo. Marqué el número de Rebeca sin dudarlo más. Rebeca había sido mi mejor amiga durante más de 40 años. Nos conocimos cuando nuestros hijos estaban en la primaria y desde entonces habíamos compartido todo, alegrías, tristezas, triunfos y derrotas. Si había alguien en quien podía confiar ciegamente en este momento de crisis, era ella. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara con su voz alegre y cálida que siempre me reconfortaba. Eugenia, qué sorpresa tan agradable. Justo estaba pensando en llamarte para invitarte a tomar café mañana. Pero su tono cambió inmediatamente cuando escuchó mi voz temblorosa. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? No pude contener las lágrimas nuevamente mientras le contaba todo lo que había escuchado. Cada palabra salía entrecortada, mezclada con sollozos que no podía controlar. Rebeca me escuchó en completo silencio, sin interrumpirme una sola vez, y cuando terminé de hablar lo único que pude escuchar del otro lado de la línea fue su respiración agitada. Ese maldito, dijo finalmente con una voz llena de rabia que nunca le había escuchado. Ese maldito desgraciado. Eugenia, escúchame bien. No vas a dejar que se salgan con la suya. Voy para allá ahora mismo. Dime dónde estás exactamente. Le di la ubicación del parque y me dijo que llegaría en 15 minutos. Mientras esperaba, intenté calmarme, respirar profundo, organizar mis pensamientos en algo coherente. Rebeca llegó en tiempo récord. La vi bajarse de su auto con esa determinación que siempre la había caracterizado y sentí un alivio inmenso al saber que no estaba sola en esto.
Se subió a mi auto y sin decir palabra me abrazó con fuerza. Ese abrazo fue como un bálsamo para mi alma destrozada. Lloré en su hombro durante varios minutos mientras ella me acariciaba el cabello y repetía una y otra vez: tranquila, amiga. Vamos a solucionar esto. No vas a quedarte sin nada, te lo prometo. Cuando finalmente me calmé lo suficiente como para hablar con claridad, Rebeca tomó mi rostro entre sus manos y me miró directamente a los ojos. Ahora escúchame con mucha atención. Sé que estás destrozada, sé que sientes que tu mundo se acabó, pero no podemos dejarnos llevar por las emociones. Tenemos que ser inteligentes, estratégicas. Pablo y esa víbora de Claudia creen que te tienen en sus manos, pero vamos a demostrarles que se equivocaron completamente. Tenía razón. Las lágrimas y el dolor no iban a devolverme mi dinero ni iban a hacer que Pablo enfrentara las consecuencias de sus actos. Necesitaba un plan, necesitaba actuar con la cabeza fría y el corazón protegido. Lo primero que tienes que hacer, continuó Rebeca con ese tono práctico que tanto admiraba en ella, es ir al banco mañana a primera hora. Necesitas hablar con alguien de confianza, alguien que pueda ayudarte a entender exactamente qué movimientos se hicieron en tu cuenta y si hay alguna manera de revertirlos o bloquear el dinero. ¿Conoces a alguien en el banco que pueda ayudarte? Pensé por un momento y recordé a Sebastián, el gerente de la sucursal donde tenía mis cuentas desde hacía más de 20 años. Siempre había sido amable y profesional conmigo, y lo más importante, conocía perfectamente mi historial financiero. Sebastián, dije finalmente. El gerente de la sucursal principal. Él me conoce desde hace años, sabe que siempre he sido cuidadosa con mi dinero. Si le explico la situación, estoy segura de que me ayudará. Rebeca asintió con aprobación. Perfecto. Mañana a primera hora vas al banco y hablas con él. Mientras tanto, esta noche tienes que actuar como si no supieras nada. Si Pablo va a tu casa como dijo que haría, tienes que fingir normalidad absoluta. No puedes sospechar que descubriste su plan porque eso les daría tiempo de mover el dinero a otro lugar o de preparar alguna coartada. ¿Crees que puedas hacerlo? La pregunta me hizo dudar por un momento. ¿Podría realmente mirar a mi hijo a la cara y fingir que no sabía que me había traicionado de la manera más vil posible? ¿Podría sonreír y conversar con normalidad cuando lo único que quería era gritarle, preguntarle cómo había sido capaz de hacerme esto? Pero entonces pensé en Arturo. Pensé en todos los años que trabajamos juntos, en todos los sacrificios que hicimos para construir un futuro seguro. Pensé en las noches que pasé despierta cuidando a Pablo cuando era niño y estaba enfermo, en las veces que me privé de cosas para que él pudiera tenerlo mejor. Pensé en todo el amor que le había dado incondicionalmente durante toda su vida. Y ese pensamiento, en lugar de debilitarme, me llenó de una fuerza que no sabía que tenía. Sí, le dije a Rebeca con una voz mucho más firme de lo que me sentía por dentro. Puedo hacerlo. Voy a hacerlo. Ese dinero representa toda una vida de trabajo y sacrificio. No voy a permitir que me lo quiten sin pelear. Rebeca sonrió con orgullo y apretó mi mano con fuerza. Esa es la Eugenia que conozco. La mujer fuerte que levantó un negocio desde cero, que crió a un hijo sola después de quedar viuda, que siempre ha enfrentado los problemas de frente. Ahora te voy a decir algo más y quiero que lo grabes bien en tu mente. Pablo dejó de ser tu hijo en el momento en que decidió robarte. No le debes lealtad a alguien que te traicionó de esta manera. Lo que vas a hacer no es venganza, es justicia. Es recuperar lo que te pertenece por derecho. Sus palabras resonaron en mi interior como un martillo golpeando yunque. Tenía razón. El Pablo que yo amaba, el hijo que había criado con tanto cariño, nunca habría sido capaz de hacer algo así. Este Pablo que había planeado robarme era un extraño, y como tal debía tratarlo. Pasamos la siguiente hora elaborando un plan detallado. Rebeca tenía esa capacidad maravillosa de pensar en todos los detalles, en todos los posibles escenarios. Cuando llegues a casa, me instruyó, actúa como si nada hubiera pasado. Si Pablo llega y te pregunta cómo estás, dile que bien, que pasaste el día tranquila. No menciones que fuiste a buscarlo. Mañana en la mañana, apenas abra el banco, vas y hablas con Sebastián. Le explicas toda la situación, le dices que tu hijo hizo transferencias sin tu autorización usando el poder que le diste. Eso es apropiación indebida de fondos. Es un delito. El banco tiene que ayudarte a rastrear el dinero y, si es posible, bloquearlo o revertir las transferencias.
¿Y si ya es demasiado tarde? Pregunté con un nudo en la garganta. ¿Y si ya movieron el dinero a algún lugar donde no podamos recuperarlo? Rebeca negó con la cabeza. No lo creo. Pablo dijo que acababa de hacer la transferencia, ¿verdad? Los bancos tienen protocolos para este tipo de situaciones, especialmente cuando se trata de personas mayores que son víctimas de abuso financiero. Sí, Eugenia, eso es exactamente lo que te hizo tu hijo. Abuso financiero contra una persona mayor. Es un delito grave y el banco tiene la obligación de ayudarte. La idea de que mi propio hijo pudiera ir a la cárcel me revolvió el estómago, pero al mismo tiempo sentí una extraña satisfacción al pensar que finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos. También necesitas documentar todo, continuó Rebeca sacando una libreta de su bolso. Escribe exactamente lo que escuchaste hoy, con la mayor cantidad de detalles posible. La fecha, la hora, las palabras exactas que dijeron. Eso será importante si esto llega a los tribunales. Y otra cosa más. A partir de ahora, graba todas tus conversaciones con Pablo y Claudia. Usa tu teléfono, déjalo grabando en tu bolso o en tu bolsillo. Necesitas pruebas sólidas de lo que hicieron. La idea de grabar a mi propio hijo me pareció surreal, como algo sacado de una película de espías, pero entendí que era necesario. Si quería justicia, si quería recuperar lo que me pertenecía, necesitaba pruebas irrefutables. Nos quedamos en el parque hasta que comenzó a oscurecer, refinando cada detalle del plan. Rebeca insistió en que debía mantener la calma en todo momento, que no podía dejar que Pablo viera ninguna señal de que yo sabía la verdad. Eres actriz por una noche, me dijo con una sonrisa triste. La mejor actuación de tu vida. Haz que crea que sigue controlando la situación, que su plan funcionó a la perfección. Mientras tanto, nosotras estaremos trabajando en silencio para darle vuelta a todo. Finalmente, cuando el cielo estaba completamente oscuro, me sentí lista para volver a casa. Rebeca me siguió en su auto hasta asegurarse de que llegaba bien y antes de despedirnos me hizo prometer que la llamaría en cuanto terminara de hablar con Sebastián al día siguiente. Entré a mi casa con el corazón latiéndome tan fuerte que temía que se pudiera escuchar desde afuera. Las luces estaban encendidas y reconocí el auto de Pablo estacionado frente a la entrada. Respiré profundo 3 veces, como me había enseñado Rebeca, y empujé la puerta con una calma que no sentía en absoluto. Pablo estaba sentado en la sala, mirando su teléfono con una expresión de tranquilidad absoluta que me revolvió el estómago. Cuando me vio entrar, levantó la vista y me regaló esa sonrisa que tantas veces había iluminado mis días y que ahora solo me provocaba náuseas. Hola, mamá. ¿Dónde andabas? Te llamé varias veces, pero no contestaste. Tuve que hacer uso de cada gramo de autocontrol que poseía para no lanzarme sobre él y exigirle explicaciones. En lugar de eso, sonreí de la manera más natural posible y dejé mi bolso sobre la mesa del comedor. Fui a visitar a Rebeca. Ya sabes cómo es ella, cuando empieza a hablar se le va el tiempo volando y ni cuenta nos dimos de las horas. La mentira salió de mis labios con una facilidad que me sorprendió a mí misma. Pablo asintió sin mostrar la menor sospecha. Ah, qué bien. Me alegro de que pases tiempo con tus amigas. Mamá, es importante que tengas vida social. Sus palabras sonaban dulces, preocupadas, exactamente como el hijo amoroso que yo creía tener hasta hace apenas unas horas. Me pregunté cuántas veces en los últimos meses había usado ese mismo tono falso conmigo sin que yo me diera cuenta. Me senté en mi sillón favorito, ese donde pasaba las tardes leyendo o viendo las noticias, e intenté actuar con la mayor normalidad posible. ¿Y tú qué haces aquí a esta hora? No deberías estar en casa con Claudia. Pablo se encogió de hombros con gesto despreocupado. Ella salió con unas amigas y pensé en venir a visitarte. Hace días que no pasamos tiempo juntos. Qué irónico, pensé con amargura. Hace meses que apenas me visitaba y justo hoy, el día que me robó todo mi dinero, decidió que era buen momento para una visita familiar. Por supuesto, ahora entendía perfectamente sus verdaderas intenciones. Quería estar aquí cuando yo descubriera que mi cuenta estaba vacía, quería ver mi reacción, fingir sorpresa y preocupación, jugar el papel del hijo devoto que haría todo lo posible por ayudar a su pobre madre victimizada. Qué lindo de tu parte, hijo, logré decir aunque las palabras me quemaban la garganta. ¿Quieres que prepare algo de cenar? Tengo pollo en el refrigerador, puedo hacer ese guisado que tanto te gustaba cuando eras niño. Vi un destello de algo en sus ojos,
Tal vez incomodidad o tal vez culpa, pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. No te molestes, mamá. Ya comí algo antes de venir. Pero podemos tomar un café si quieres. Me levanté y caminé hacia la cocina, agradecida de tener unos minutos a solas para recomponerme. Mis manos temblaban mientras preparaba el café y tuve que morderme el labio para no gritar de frustración y dolor. Mientras esperaba que el café estuviera listo, mi mente viajó hacia el pasado una vez más. Recordé el día que Pablo nació, como Arturo y yo lloramos de alegría al sostenerlo por primera vez. Recordé sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de escuela. Recordé cómo lo consolé cuando sufrió su primera desilusión amorosa a los 16 años, cómo lo apoyé cuando decidió estudiar administración de empresas en lugar de medicina como quería su padre. Recordé cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de su vida en el que yo estuve presente, amándolo incondicionalmente, sacrificándome por él sin esperar nada a cambio. ¿En qué momento todo ese amor se convirtió en algo que él podía traicionar tan fácilmente? ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme simplemente en una fuente de dinero que podía explotar sin el menor remordimiento? La pregunta me atormentaba, pero no tenía respuesta. O tal vez la respuesta era demasiado dolorosa de aceptar, que mi hijo siempre había sido capaz de esto, que yo simplemente me había negado a ver las señales porque el amor de una madre puede ser ciego cuando se trata de ver los defectos de sus hijos. Pensé en todas las veces que Arturo había sido más estricto con Pablo y yo lo había defendido. Es solo un niño, decía yo. Ya madurará, ya aprenderá. ¿Cuántas oportunidades le había dado para aprender a ser mejor persona y él simplemente había elegido este camino? Volví a la sala con 2 tazas de café humeante y me senté frente a Pablo. Él seguía mirando su teléfono, probablemente enviándole mensajes a Claudia para contarle que todo iba según el plan. ¿Todo bien en el trabajo?, le pregunté tratando de mantener una conversación normal. Pablo levantó la vista y asintió. Sí, mamá, todo perfecto. De hecho, las cosas van tan bien que Claudia y yo estamos pensando en comprar una casa más grande. Ya sabes, pensando en el futuro, en tener hijos tal vez. La mención de una casa más grande me confirmó exactamente para qué iban a usar mi dinero. Probablemente ya habían estado mirando propiedades, planeando cómo gastar lo que me robaron. Qué bien, hijo, logré decir aunque sentía que me ahogaba. Siempre es bueno planear el futuro. Tu padre y yo siempre fuimos muy cuidadosos con nuestro dinero, por eso pudimos construir una vida estable. Vi cómo Pablo desviaba la mirada, incapaz de sostener mis ojos. Bueno, pensé con amargura, al menos todavía le queda algo de vergüenza. Hablando de dinero, mamá, dijo Pablo después de un silencio incómodo, ¿cómo van tus finanzas? ¿Todo bien con las cuentas del banco? No has tenido ningún problema. Ahí estaba. La pregunta que había estado esperando desde que llegó. Quería saber si yo ya había descubierto el robo, quería prepararse para actuar en consecuencia. Tomé un sorbo de café para darme tiempo de pensar en mi respuesta. Tenía que ser convincente, tenía que hacerle creer que no sabía nada. No, hijo, todo está perfecto. Ya sabes que yo reviso mis cuentas una vez al mes cuando llega el estado bancario. No me gusta estar entrando al sistema en línea todo el tiempo, me pone nerviosa toda esa tecnología. La mentira funcionó perfectamente. Pablo se relajó visiblemente, sus hombros bajaron y volvió esa sonrisa falsa a su rostro. Tienes razón, mamá. A tu edad es mejor no complicarse con tanta tecnología. Pero si alguna vez necesitas ayuda con algo del banco, ya sabes que puedes contar conmigo. A tu edad. Esas palabras me lastimaron más de lo que probablemente él pretendía. Me estaba infantilizando, haciéndome sentir incapaz, todo parte de su estrategia para justificar lo que me había hecho. Pasamos la siguiente hora conversando sobre trivialidades. Pablo me contó sobre su trabajo, sobre sus planes con Claudia, sobre lugares que querían visitar. Yo asentía y sonreía en los momentos apropiados, pero mi mente estaba en otro lugar completamente. Estaba pensando en cómo iba a enfrentarlo, en cómo iba a recuperar mi dinero, en cómo iba a hacer que pagara por lo que me había hecho. Cuando finalmente se levantó para irse, me abrazó y me besó en la frente como había hecho 1000 veces antes. Te quiero mucho, mamá. Cuídate. Esas palabras, que antes me habrían llenado de calidez, ahora solo me provocaron un escalofrío. Cerré la puerta detrás de él y me dejé caer en el sofá,
exhausta emocionalmente. Había logrado actuar con normalidad, había logrado que no sospechara nada, pero el esfuerzo me había dejado completamente vacía. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Rebeca. Lo hice. Actuó normal. Mañana voy al banco. Su respuesta llegó inmediatamente. Estoy orgullosa de ti. Mañana empieza tu recuperación. Descansa esta noche, la vas a necesitar. Intenté seguir su consejo, pero el sueño no llegó fácilmente. Me quedé despierta durante horas, mirando el techo, recordando cada momento de la vida de Pablo, buscando señales que debería haber visto antes. Recordé cuando tenía 12 años y lo descubrí robando dinero de mi cartera. En ese momento lo justifiqué como curiosidad infantil, como un error que cualquier niño podía cometer. Arturo quiso castigarlo duramente, pero yo intercedí. Es solo un niño, dije. Ya aprenderá que está mal. Ahora me preguntaba si ese había sido el primer indicio de lo que vendría después, si mi indulgencia de ese momento había plantado la semilla de lo que ahora era una traición completa. Recordé también cuando tenía 20 años y lo ayudamos a pagar sus deudas de tarjetas de crédito. Había gastado sin control, viviendo por encima de sus posibilidades, y cuando no pudo pagar nosotros cubrimos todo para que no arruinara su historial crediticio. En ese momento pensé que estaba siendo una buena madre, protegiéndolo de las consecuencias de sus errores juveniles. Ahora veía que lo único que había logrado era enseñarle que siempre habría alguien que lo rescataría de sus malas decisiones. Desperté a las 6 de la mañana después de apenas 3 horas de sueño inquieto lleno de pesadillas. En mis sueños, Pablo era un niño pequeño nuevamente y yo trataba de alcanzarlo, pero él se alejaba cada vez más, riendo mientras yo gritaba su nombre desesperadamente. Me levanté con dolor de cabeza y el cuerpo adolorido, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Me preparé un café fuerte y me senté a esperar que abriera el banco. Había decidido llegar exactamente a las 9 en punto, en cuanto abrieran las puertas, para hablar con Sebastián antes de que el lugar se llenara de clientes y pudiera tener su atención completa. A las 8:30 ya estaba lista, vestida con mi traje color beige que siempre me hacía sentir más segura y profesional. Me miré al espejo y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Mis ojos estaban hinchados por las lágrimas de la noche anterior y mi rostro mostraba cada uno de mis 70 años con una claridad brutal. Pero había algo más en esa mirada, algo que no había visto en mucho tiempo, determinación pura y dura. Me apliqué un poco de maquillaje para disimular las ojeras, me peiné con cuidado y salí de casa con la cabeza en alto. Rebeca me había enviado un mensaje temprano. Estaré pensando en ti. Llámame en cuanto salgas del banco. Eres fuerte, eres valiente, vas a recuperar lo que es tuyo. El trayecto al banco me pareció eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada minuto que pasaba aumentaba mi ansiedad. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si Pablo ya había movido el dinero a algún lugar inaccesible? ¿Y si el banco se negaba a ayudarme porque yo misma le había dado el poder a mi hijo para manejar mi cuenta? Las preguntas me atormentaban, pero traté de mantener la calma. Recordé las palabras de Rebeca. Necesitaba estar serena, articulada, convincente. No podía presentarme como una anciana confundida y emocional. Tenía que mostrarme como lo que era, una mujer inteligente y capaz que había sido víctima de un delito y exigía justicia. Llegué al banco exactamente a las 9 en punto. El guardia de seguridad, un hombre llamado Orlando que me conocía desde hacía años, me saludó con su amabilidad habitual. Buenos días, señora Eugenia. Qué temprano viene hoy. Le devolví el saludo con una sonrisa que esperaba pareciera natural y me dirigí directamente al escritorio de Sebastián. Él estaba revisando unos documentos en su computadora, pero levantó la vista cuando me acerqué y me recibió con una sonrisa profesional. Señora Eugenia, qué gusto verla. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Me senté frente a él y respiré profundo. Era ahora o nunca. Sebastián, necesito hablar contigo sobre algo muy grave que pasó con mi cuenta. Comencé con voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. Mi hijo hizo transferencias de mi cuenta sin mi autorización y necesito saber exactamente qué pasó y qué puedo hacer para recuperar mi dinero. Vi cómo la expresión de Sebastián cambiaba inmediatamente de cordialidad profesional a preocupación genuina. ¿Sin su autorización? Pero señora Eugenia, su hijo Pablo tiene poder de apoderado sobre su cuenta principal. Cualquier transacción que él haga es legalmente válida porque usted le otorgó ese derecho.
Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, aunque ya las esperaba. Lo sé, respondí tratando de mantener la compostura. Yo le di ese poder pensando que era para emergencias, para que pudiera ayudarme si yo llegaba a necesitarlo. Nunca imaginé que lo usaría para robarme. Sebastián se quedó callado por un momento, procesando lo que le estaba diciendo. Luego tecleó algo en su computadora y su ceño se frunció mientras miraba la pantalla. Veo aquí que efectivamente se hicieron 3 transferencias grandes de su cuenta en las últimas 2 semanas. La más reciente fue ayer por la tarde, por un monto de $140,000. Las 2 anteriores fueron hace 10 y 15 días, por $80,000 y $60,000 respectivamente. Todas fueron a una cuenta a nombre de Claudia Méndez de Ruiz. El nombre completo de mi nuera saliendo de los labios de Sebastián hizo que todo se sintiera aún más real, más doloroso. $280,000. Todo mi patrimonio líquido transferido a la cuenta de esa mujer que se había ganado mi confianza solo para destruirme. Necesito que me ayudes a bloquear esa cuenta y a recuperar mi dinero, le dije a Sebastián con urgencia en la voz. Pablo me robó. Usó el poder que yo le di de buena fe para despojarme de todo lo que tengo. Tiene que haber algo que puedas hacer. Sebastián se pasó las manos por el rostro con gesto de preocupación. Señora Eugenia, esto es muy delicado. Legalmente, su hijo tenía derecho a hacer esas transferencias porque usted le otorgó poder de apoderado. Sin embargo, si usted alega que hubo abuso de confianza y apropiación indebida, entonces estamos hablando de un delito. Pero para que el banco pueda actuar necesitamos que usted presente una denuncia formal ante las autoridades. La palabra denuncia resonó en mi cabeza. Denunciar a mi propio hijo significaba llevarlo potencialmente a la cárcel, destruir su vida, marcarlo para siempre con antecedentes penales. Pero entonces recordé su voz al teléfono el día anterior, esa risa cruel mientras decía que podía imaginar mi cara al descubrir la cuenta vacía. Recordé cómo había planeado todo meticulosamente con Claudia, cómo había usado mi amor y mi confianza en su contra. Recordé los 40 años que Arturo y yo trabajamos para construir ese patrimonio, las noches sin dormir, los sacrificios, las privaciones. Haré la denuncia, dije con voz firme y clara. Pablo dejó de ser mi hijo cuando decidió robarme. Voy a hacer todo lo que sea necesario para recuperar lo que es mío y para que él enfrente las consecuencias de sus actos. Vi un destello de admiración en los ojos de Sebastián. Probablemente no era la primera vez que veía casos de abuso financiero contra personas mayores, pero tal vez sí era la primera vez que veía a una víctima decidida a pelear. Sebastián comenzó a explicarme el proceso con paciencia. Lo que vamos a hacer es esto. Primero, voy a bloquear inmediatamente su cuenta para que no se puedan hacer más transferencias. Segundo, voy a generar un reporte completo de todas las transacciones que se hicieron en los últimos 3 meses para que usted tenga documentación detallada. Tercero, voy a contactar al departamento de fraude del banco para informarles de la situación. Ellos van a iniciar una investigación interna. Y cuarto, usted va a necesitar ir hoy mismo a presentar una denuncia formal ante la fiscalía. Con esa denuncia, el banco podrá intentar bloquear o rastrear el dinero que fue transferido a la cuenta de su nuera. Asentí mientras tomaba notas mentales de cada paso. Era un proceso complicado, pero al menos había un camino a seguir, una posibilidad de justicia. ¿Hay alguna posibilidad de recuperar el dinero?, pregunté con voz temblorosa. Sebastián suspiró antes de responder. Depende de varios factores. Si el dinero todavía está en la cuenta de destino y logramos bloquearlo antes de que lo muevan, sí, hay buenas posibilidades. Pero si ya lo transfirieron a otra cuenta o si lo retiraron en efectivo, será mucho más complicado. El tiempo es crucial aquí, señora Eugenia. Entre más rápido actúe, más posibilidades tiene de recuperar su patrimonio. Sus palabras me llenaron de una urgencia renovada. No podía perder ni un minuto más. ¿Puedes hacer todo eso ahora mismo? Bloquear la cuenta, generar los reportes, contactar al departamento de fraude. Sebastián asintió y comenzó a trabajar inmediatamente en su computadora. Mientras Sebastián tecleaba y hacía llamadas telefónicas, mi mente no dejaba de trabajar. Me preguntaba qué estarían haciendo Pablo y Claudia en este momento. ¿Habrían intentado ya mover el dinero a otro lugar? ¿Estarían celebrando su victoria? ¿O tal vez Pablo estaría sintiendo algo de remordimiento por lo que me había hecho? Descarté esa última opción inmediatamente.
El Pablo que había escuchado al teléfono no tenía espacio para el remordimiento. Era frío, calculador, capaz de reírse del dolor que le causaría a su propia madre. Ese no era el hijo que yo había criado, o tal vez siempre había sido así y yo simplemente me había negado a verlo. «Listo», dijo Sebastián después de casi 30 minutos de trabajo intenso. Su cuenta principal está bloqueada. Nadie puede hacer transacciones desde ella, ni siquiera usted por el momento, hasta que se resuelva la situación legal. Aquí tiene el reporte completo de todas las transacciones de los últimos 3 meses. Como puede ver, las 3 transferencias grandes que mencioné fueron las únicas operaciones inusuales. Antes de eso, su cuenta mostraba un patrón muy estable y predecible, exactamente como la ha manejado durante todos estos años. Me entregó una carpeta con varios documentos impresos que guardé cuidadosamente en mi bolso. También contacté al departamento de fraude. Ellos van a llamarla en las próximas 24 horas para hacer una investigación más detallada. Y aquí tiene la dirección y el teléfono de la Fiscalía especializada en delitos financieros. Necesita ir hoy mismo a presentar su denuncia formal. Me levanté de la silla con las piernas todavía temblorosas, pero con una nueva determinación en mi corazón. Gracias, Sebastián. No sabes cuánto aprecio tu ayuda en este momento tan difícil. Él se levantó también y me tomó de las manos con gesto paternal. Señora Eugenia, la conozco desde hace muchos años. Sé que usted es una persona responsable y cuidadosa con su dinero. Lo que le hizo su hijo es imperdonable. Espero de todo corazón que logre recuperar lo que es suyo y que él enfrente las consecuencias de sus actos. Sus palabras me reconfortaron más de lo que probablemente él imaginaba. Salí del banco con la carpeta de documentos apretada contra mi pecho como si fuera un tesoro invaluable. En cuanto salí del banco llamé a Rebeca y le conté todo lo que había pasado. Ella escuchó atentamente y cuando terminé de hablar me dijo con voz firme: «Perfecto, Eugenia. Ahora vas directo a la fiscalía a presentar esa denuncia. Yo voy para allá también, no quiero que enfrentes esto sola. Nos vemos en la entrada en media hora». Su apoyo incondicional me dio fuerzas renovadas. Conduje hacia la fiscalía con el corazón latiendo aceleradamente. Cada semáforo, cada vuelta, me acercaba más al momento en que tendría que decir oficialmente que mi hijo era un ladrón, que la persona que había salido de mi vientre y a quien había dedicado mi vida entera me había traicionado de la manera más vil. Rebeca ya estaba esperándome cuando llegué. Me abrazó con fuerza y caminamos juntas hacia el interior del edificio. El lugar estaba lleno de gente, todos con sus propias tragedias y problemas. Una mujer joven lloraba en una esquina mientras hablaba por teléfono. Un hombre mayor miraba al vacío con expresión perdida. Me pregunté cuántas de esas personas también habían sido traicionadas por sus propios seres queridos, cuántas historias de dolor y decepción se escondían detrás de cada rostro en esa sala de espera. Nos acercamos al mostrador de información y una mujer con gesto cansado nos atendió. «Vengo a presentar una denuncia por apropiación indebida y abuso financiero», dije con voz que traté de mantener firme. La mujer nos entregó unos formularios y nos indicó que esperáramos a hacer llamadas. Nos sentamos en unas sillas incómodas de plástico y comencé a llenar los papeles con manos temblorosas. Cada línea que escribía era como clavar un cuchillo en mi propio corazón. Nombre del denunciante: Eugenia Martínez, viuda de Ruiz. Nombre del acusado: Pablo Ruiz Martínez, mi hijo. Relación con el acusado: madre. Esa última palabra me hizo detenerme. Madre. Qué ironía tan cruel. Las madres se supone que deben proteger a sus hijos, no denunciarlos ante la justicia. Pero entonces recordé que los hijos también se supone que deben cuidar a sus padres, especialmente en la vejez, no robarles todo lo que tienen. Esperamos casi 2 horas antes de que nos llamaran. Una fiscal joven llamada Sandra nos recibió en su oficina. Tenía una mirada seria pero amable que me hizo sentir que tal vez me tomarían en serio. Le entregué todos los documentos que Sebastián me había dado en el banco y comencé a contarle toda la historia desde el principio. Le hablé de cómo Pablo me había convencido de ponerlo como apoderado de mi cuenta, de cómo había escuchado su conversación telefónica con Claudia, de las transferencias por un total de $280,000. Sandra tomaba notas constantemente y me hacía preguntas específicas sobre fechas, montos, detalles. «Señora Eugenia», dijo Sandra después de escucharme durante casi 1 hora, «lo que usted describe es claramente un caso de abuso financiero contra una persona mayor y apropiación indebida.
El hecho de que su hijo tuviera poder de apoderado no le daba derecho a usar ese poder para beneficio propio sin su conocimiento o consentimiento. Vamos a iniciar una investigación formal y voy a solicitar inmediatamente el bloqueo de la cuenta donde se depositó el dinero. Sus palabras me llenaron de esperanza. Finalmente alguien en posición de autoridad estaba tomando mi situación en serio, estaba validando mi dolor y mi indignación. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, pregunté con ansiedad. Sandra suspiró antes de responder. Los procesos legales pueden ser lentos, no voy a mentirle. Pero dado que tenemos documentación clara y el delito es reciente, vamos a actuar con rapidez. En las próximas 48 horas deberíamos poder bloquear la cuenta de destino y citar a su hijo y a su nuera para interrogatorio. También vamos a solicitar una orden para revisar todos sus movimientos financieros recientes. La idea de que Pablo y Claudia fueran citados para interrogatorio me provocó sentimientos encontrados. Por un lado sentía satisfacción de que finalmente enfrentarían las consecuencias de sus actos. Por otro lado, el dolor de una madre que había fallado en criar a un hijo honesto me desgarraba por dentro. Salimos de la fiscalía 3 horas después de haber entrado. Estaba exhausta emocional y físicamente, pero también sentía un extraño alivio. Había dado el primer paso, había oficializado mi denuncia, había puesto en marcha la maquinaria de la justicia. Rebeca insistió en que fuéramos a comer algo porque no había probado bocado en todo el día. Nos sentamos en un pequeño restaurante tranquilo y ella ordenó por las dos porque yo no tenía energía ni para leer el menú. Estoy muy orgullosa de ti, me dijo Rebeca tomando mi mano sobre la mesa. Sé que esto es lo más difícil que has tenido que hacer en tu vida, pero estás haciendo lo correcto. ¿Lo correcto?, repetí con voz quebrada. Acabo de denunciar a mi propio hijo ante la justicia. ¿Qué clase de madre hace eso? Rebeca apretó mi mano con más fuerza. Una madre que se respeta a sí misma. Una madre que entiende que el amor no significa permitir el abuso. Una madre que sabe que dejar que Pablo se salga con la suya no solo te perjudica a ti, sino que lo convierte en un criminal que podría hacerle lo mismo a otras personas en el futuro. Sus palabras tenían sentido, pero el dolor seguía siendo insoportable. Pensé en todas las madres que habían tenido que enfrentar la realidad de que sus hijos no eran quienes ellas creían. ¿Cómo se sobrevive a esa traición? ¿Cómo se reconstruye una vida después de ese tipo de desilusión? Mientras comíamos en silencio, mi teléfono comenzó a sonar. Era Pablo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Ya sabría lo que había hecho? ¿Le habría llegado alguna notificación del banco? Miré a Rebeca buscando orientación y ella asintió. Contesta. Pero no le digas nada todavía. Sigue actuando normal. Respiré profundo y contesté la llamada intentando que mi voz sonara lo más natural posible. Hola, hijo. La voz de Pablo sonaba tensa, preocupada, completamente diferente a la seguridad que tenía el día anterior. Mamá, ¿intentaste usar tu cuenta bancaria hoy? Porque recibí una notificación de que la cuenta está bloqueada. Llamé al banco, pero me dijeron que no podían darme información y que tenías que llamar tú. Ahí estaba. El momento que había estado esperando. Pablo había descubierto que su plan no había salido tan perfecto como él creía. Bloqueada, dije fingiendo sorpresa. No he intentado usar la cuenta hoy. ¿Por qué estaría bloqueada? Escuché cómo Pablo respiraba agitadamente del otro lado de la línea. No lo sé, mamá. Debe ser un error del banco. ¿Quieres que vaya a tu casa y vayamos juntos al banco a aclarar esto? La ironía de su oferta me habría hecho reír si no estuviera tan enojada. No te preocupes, hijo. Yo me encargaré de ir al banco mañana a preguntar. Seguramente es algún error del sistema. Hubo un silencio largo del otro lado. ¿Estás segura, mamá? Puedo ir ahora mismo si quieres. Estoy segura. Gracias por preocuparte. Colgué el teléfono y mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. Perfecto, dijo Rebeca con una sonrisa satisfecha. Ahora sabe que algo no salió como planeaba, pero no sabe exactamente qué. Eso lo va a poner nervioso. Va a cometer errores. Y mientras tanto, la justicia ya está en movimiento. Terminamos de comer y Rebeca insistió en acompañarme a casa. Cuando llegamos, me hizo prometer que la llamaría si Pablo o Claudia aparecían. No está sola en esto, me recordó antes de irse.
Tienes toda mi ayuda siempre que la necesites. Esa noche me senté en mi sala vacía, en esa casa que de repente se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Miré las fotografías que decoraban las paredes. Pablo de bebé. Pablo en su graduación. Pablo el día de su boda. Todas esas imágenes de una vida que ahora parecía una mentira. ¿Cuándo exactamente se había roto todo? ¿Había sido gradual o había un momento específico en que mi hijo se había convertido en esta persona capaz de traicionarme? Probablemente nunca tendría esas respuestas. Pasaron 2 días de angustiosa espera antes de que Sandra me llamara nuevamente. Su voz sonaba profesional, pero había un tono de urgencia que me puso inmediatamente alerta. Señora Eugenia, necesito que venga a mi oficina lo más pronto posible. Hemos descubierto algo importante durante nuestra investigación. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me preparaba rápidamente para salir. Llamé a Rebeca y ella insistió en acompañarme. En el camino hacia la fiscalía, mi mente no dejaba de imaginar qué podría haber descubierto Sandra. ¿Habrían encontrado más cuentas hackeadas? ¿Más víctimas? O tal vez Pablo había logrado mover el dinero y ya no habría forma de recuperarlo. Cuando llegamos a la oficina de Sandra, nos encontramos con una sorpresa inesperada. Había un hombre sentado en una de las sillas de espera, un señor de aproximadamente 75 años con aspecto derrotado y cansado. Sandra nos hizo pasar a su oficina junto con él y nos presentó formalmente. Señora Eugenia, le presento a Elías Mendoza. Señor Elías, ella es Eugenia Martínez. Creo que ambos tienen algo muy importante en común. El hombre me miró con ojos llenos de tristeza y vergüenza antes de extender su mano para saludarme. Hubo algo en su mirada que reconocí inmediatamente porque era el mismo dolor que yo veía en el espejo cada mañana, la marca de la traición. Sandra se sentó detrás de su escritorio y comenzó a explicar con voz grave. Durante nuestra investigación sobre Claudia Méndez, descubrimos que ella estuvo casada anteriormente hace 4 años. Su esposo en ese momento era el hijo del señor Elías. El patrón fue exactamente el mismo que con usted, señora Eugenia. Claudia convenció al hijo de Elías de que su padre era demasiado mayor para manejar sus propias finanzas. Lo manipuló hasta que él obtuvo poder sobre las cuentas de su padre y luego, poco a poco, comenzaron a transferir dinero. Cuando el señor Elías se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya habían tomado más de $120,000. Su hijo y Claudia desaparecieron, se divorciaron poco después, y el señor Elías nunca presentó una denuncia formal. Sentí que la habitación daba vueltas a mi alrededor. Miré a Elías con horror y compasión mezclados. ¿Por qué no denunció?, logré preguntar con voz temblorosa. El hombre bajó la mirada avergonzado. Porque era mi hijo, señora. Pensé que si lo denunciaba, su vida quedaría arruinada para siempre. Pensé que tal vez con el tiempo maduraría, que se arrepentiría y me devolvería el dinero. Pero nunca pasó. Se fue del país con el dinero y no volví a saber de él. Cuando me enteré de que Claudia se había casado nuevamente y de lo que le había hecho usted, supe que tenía que hablar. No puedo permitir que ella siga destruyendo familias, siga manipulando hijos contra sus padres. Las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas y sentí una conexión inmediata con este hombre que había vivido mi mismo infierno. Esto cambia completamente la naturaleza del caso, continuó Sandra con tono serio. Ya no estamos hablando de un incidente aislado. Claudia tiene un patrón establecido de manipulación y fraude. Esto es premeditación pura. Ella busca específicamente hombres que tienen padres mayores con patrimonio, se casa con ellos, los manipula para que roben a sus propios padres, y luego desaparece con el dinero. Es una estafadora profesional. Y su hijo Pablo, señora Eugenia, es su cómplice, aunque probablemente él también es una víctima de su manipulación hasta cierto punto. Esas palabras me dieron una pequeña esperanza de que tal vez Pablo no era completamente un monstruo, tal vez había sido manipulado por una mujer más calculadora y experimentada que él. Pero entonces recordé la conversación que había escuchado, la forma en que Pablo se reía al imaginar mi cara cuando descubriera la cuenta vacía. No, él no era solo una víctima. Él había participado activamente, había disfrutado planeando mi ruina. ¿Qué significa esto para mi caso?, pregunté a Sandra con urgencia. Significa que tenemos un caso mucho más sólido, respondió ella con satisfacción en su voz. Con el testimonio del señor Elías y la documentación de ese caso anterior, podemos demostrar un patrón de comportamiento criminal.
Ya obtuvimos una orden judicial para bloquear completamente la cuenta donde está depositado su dinero. Claudia intentó transferir los fondos hace 2 días, pero la transacción fue rechazada. Ahora está desesperada tratando de entender qué pasó. ¿Y Pablo? Pregunté aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Pablo fue citado ayer para interrogatorio, pero no se presentó. Envió a un abogado en su lugar alegando que estaba enfermo. Su abogado dice que todo fue un malentendido, que él como apoderado tenía derecho a manejar su dinero, que usted le había dado permiso verbal para hacer las transferencias. Por supuesto, nosotros no le creemos, especialmente ahora que tenemos el testimonio del señor Elías que demuestra el modus operandi de Claudia. Me giré hacia Elías con curiosidad. Su hijo también alegó que usted le había dado permiso. El hombre asintió con tristeza. Dijo que yo estaba senil, que no recordaba haberle dado autorización. Usó mi edad en mi contra. Y yo me sentí tan avergonzado, tan humillado, que preferí dejar todo así y no pelear. Tomé la mano arrugada de Elías entre las mías. Esta vez va a ser diferente. Esta vez vamos a pelear juntos y vamos a asegurarnos de que Claudia pague por lo que nos hizo a ambos. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas nuevamente, pero esta vez había algo más que tristeza en ellos. Había esperanza, había gratitud. Gracias, señora Eugenia. Gracias por tener el valor que yo no tuve. Si mi testimonio puede ayudar a que usted recupere su dinero y a que Claudia vaya a la cárcel, lo daré con gusto. Rebeca, que había estado callada todo este tiempo, se limpió las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Era una escena desgarradora pero también poderosa. 2 personas mayores uniéndose contra la injusticia que habían sufrido. Sandra nos explicó los siguientes pasos. Vamos a citar a Claudia para interrogatorio mañana por la mañana. Ya no puede negarse porque tenemos evidencia suficiente para arrestarla si no coopera. También vamos a emitir una orden de arresto preventivo para Pablo si no se presenta voluntariamente en las próximas 24 horas. Con el testimonio del señor Elías, tenemos suficiente para demostrar que Claudia es una estafadora serial y que Pablo es su cómplice. El dinero de ambos será recuperado y devuelto. Sus palabras me llenaron de una satisfacción que nunca había sentido antes. No era venganza lo que buscaba, era justicia pura y simple. Salimos de la fiscalía con Elías y lo invitamos a tomar un café. Necesitábamos hablar, compartir nuestras historias, sanar juntos de alguna manera. Nos sentamos en una cafetería tranquila y Elías comenzó a contarnos su historia completa. Mi hijo se llamaba Fabián. Era un buen muchacho hasta que conoció a Claudia. Ella era como un veneno que fue entrando lentamente en su mente. Al principio yo la encontraba agradable, educada, pero había algo en sus ojos que me incomodaba. Siempre estaba calculando, evaluando. Cuando comenzaron a pedirme dinero para supuestas emergencias, yo se los daba sin dudar porque confiaba en mi hijo. Nunca imaginé que me estaban robando sistemáticamente. ¿Cómo descubrió la verdad?, le pregunté. Elías suspiró profundamente antes de responder. Un día fui al banco a retirar dinero para pagar una cirugía que necesitaba urgentemente. La cajera me miró confundida y me dijo que mi cuenta estaba prácticamente vacía. Pensé que era un error, que alguien había hackeado mi cuenta. Pero cuando revisaron las transacciones, todas llevaban la autorización de Fabián como mi apoderado. Confronté a mi hijo esa misma noche y él lo negó todo. Dijo que yo estaba confundido, que probablemente había hecho esos retiros yo mismo y no los recordaba. Claudia estaba ahí y me miraba con esa sonrisa falsa mientras mi hijo me llamaba senil y me decía que necesitaba ayuda psiquiátrica. ¿Y qué hizo usted?, preguntó Rebeca con voz suave. Nada. Me sentí tan humillado, tan avergonzado, que simplemente me quedé callado. Dejé que se fueran con mi dinero porque no soportaba la idea de que todo el mundo supiera que mi propio hijo me había robado. Fue la peor decisión de mi vida. No solo perdí mi dinero, perdí mi dignidad. He vivido estos 4 años con una pensión miserable, apenas sobreviviendo, mientras mi hijo y esa mujer probablemente gastaban mi dinero en lujos. Su historia era desgarradora y me hizo sentir aún más determinada a no cometer el mismo error. Al día siguiente recibí una llamada temprano en la mañana. Era Sandra y su voz sonaba triunfante. Señora Eugenia, tengo excelentes noticias. Claudia fue detenida esta madrugada cuando intentó salir del país.
La encontraron en el aeropuerto con maletas llenas de efectivo y joyas que aparentemente compró con el dinero robado. Pablo estaba con ella. Ambos están bajo custodia y serán procesados formalmente hoy por la tarde. El dinero que llevaban en efectivo fue confiscado como evidencia y estamos rastreando todas las compras que hicieron en las últimas semanas para recuperar todo lo posible. Mis piernas casi cedieron al escuchar las noticias. Finalmente, después de días de angustia y dolor, la justicia estaba comenzando a hacerse realidad. Rebeca llegó a mi casa minutos después de que colgara el teléfono con Sandra. Había desarrollado una habilidad casi psíquica para saber cuándo la necesitaba. Le conté todo con voz entrecortada por la emoción. Ambas lloramos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor sino de alivio y justicia. Sabía que lo lograrías, me dijo Rebeca abrazándome fuerte. Sabía que tu fortaleza ganaría al final. Ahora Pablo y esa víbora van a enfrentar las consecuencias de sus actos. Pasamos la mañana hablando, tomando café, tratando de procesar todo lo que había pasado en las últimas semanas. Era casi surreal pensar que hace apenas una semana mi vida era normal, o lo que yo creía que era normal. Sandra me llamó nuevamente al mediodía para pedirme que fuera a la fiscalía esa tarde para la audiencia de formalización de cargos. Es importante que esté presente, me dijo. Pablo ha pedido hablar con usted antes de la audiencia. Por supuesto, usted no está obligada a verlo si no quiere, pero pensé que debía saberlo. Mi primer instinto fue negarme rotundamente. ¿Qué podría decirme Pablo que justificara lo que me había hecho? ¿Qué palabras podrían reparar la traición, el dolor, la humillación? Pero entonces pensé que tal vez necesitaba ese cierre, necesitaba mirarlo a los ojos una última vez y decirle todo lo que sentía. Acepto verlo, le dije a Sandra con voz firme. Pero quiero que Rebeca esté presente conmigo. No voy a enfrentarlo sola. Sandra estuvo de acuerdo y nos citó a las 3 de la tarde. Las horas hasta ese momento pasaron con una lentitud tortuosa. Me cambié de ropa 3 veces sin poder decidir qué ponerme. ¿Qué se usa para confrontar al hijo que te traicionó? Finalmente me decidí por un vestido color gris oscuro que me hacía sentir seria y respetable. Me miré al espejo y practiqué lo que le diría. Había ensayado 1000 conversaciones en mi mente durante estos días, pero ahora que el momento estaba cerca, todas las palabras parecían insuficientes. Rebeca y yo llegamos a la fiscalía exactamente a las 3. Sandra nos recibió y nos llevó a una sala pequeña de interrogatorios. Pablo está en la sala de al lado, nos explicó. Tienen 30 minutos. Yo estaré afuera por si necesitan algo. Recuerde, señora Eugenia, que todo lo que se diga aquí puede ser usado como evidencia en el proceso, así que sea cuidadosa con sus palabras. Asentí aunque no estaba segura de poder controlar mis emociones cuando viera a Pablo. La puerta se abrió y ahí estaba él, mi hijo, con esposas en las manos y un aspecto completamente diferente al que yo conocía. Su rostro estaba demacrado, tenía ojeras profundas y su ropa estaba arrugada. Pero lo que más me impactó fue su mirada. Ya no había arrogancia ni seguridad. Solo había miedo y lo que parecía ser genuino arrepentimiento. «Mamá», dijo Pablo con voz quebrada en cuanto me vio. Intentó acercarse, pero las esposas se lo impidieron. Yo me quedé de pie cerca de la puerta, con Rebeca a mi lado sosteniéndome el brazo. No podía moverme, no podía hablar. Verlo así, reducido y derrotado, me provocó sentimientos tan contradictorios que no sabía si quería abrazarlo o abofetearlo. «Mamá, por favor», continuó Pablo con lágrimas rodando por sus mejillas. «Necesito que me escuches. Necesito explicarte lo que pasó». Encontré mi voz finalmente, y cuando hablé, sonó fría y distante incluso para mis propios oídos. «Explícame entonces. Explícame cómo mi propio hijo, a quien amé y cuidé durante toda su vida, pudo robarme todo lo que tenía. Explícame cómo pudiste reírte imaginando mi cara cuando descubriera la cuenta vacía». Pablo bajó la mirada incapaz de sostener mis ojos. «Yo no quería hacerlo, mamá. Tienes que creerme. Claudia me manipuló, me convenció de que tú tenías más dinero del que necesitabas, de que merecías vivir de forma más modesta en tu vejez. Me hizo creer que estábamos tomando lo que eventualmente sería mi herencia de todas formas». Sus palabras me llenaron de una rabia tan intensa que sentí que podría explotar. «¿Tu herencia?», repetí con voz temblorosa de ira. «¿Así justificas robarle a tu propia madre?
pensando que de todas formas era dinero que te correspondería algún día. Pablo, ese dinero representaba mi seguridad, mi tranquilidad, mi vejez digna. Tu padre y yo trabajamos 40 años para construir ese patrimonio. Y tú lo tomaste como si fuera tuyo por derecho, como si yo no tuviera derecho a disfrutarlo o a decidir qué hacer con él. Lo sé, mamá. Lo sé y me arrepiento profundamente, sollozó Pablo. Claudia me envenenó la mente. Me mostró un estilo de vida que yo quería desesperadamente y me convenció de que la única forma de conseguirlo era tomando tu dinero. Pero te juro que nunca quise lastimarte. Pensé que de alguna forma todo estaría bien, que tú nunca lo sabrías o que encontraría la manera de devolverte el dinero eventualmente. Sus excusas sonaban huecas y patéticas. Nunca quisiste lastimarme, dije con incredulidad. Pablo, te escuché al teléfono riéndote de mí, imaginando mi sufrimiento. Eso no fue Claudia hablando, fuiste tú. Tu voz, tus palabras, tu risa cruel. No puedes culpar a ella de todo cuando tú participaste activamente y con entusiasmo. Pablo se dejó caer en la silla y enterró su rostro entre sus manos esposadas. Tienes razón. No puedo culpar solo a Claudia. Yo tomé las decisiones. Yo hice las transferencias. Yo te traicioné. Y ahora voy a pagar por ello, probablemente con años de prisión. Mi vida está arruinada, mi reputación destruida, mi carrera terminada. Pero lo peor de todo es que perdí a la persona más importante de mi vida. Perdí a mi madre. Y eso me duele más que cualquier castigo que me puedan dar. Sus palabras habrían ablandado mi corazón en otro momento de mi vida. Pero ese momento había pasado. La mujer que había sido su madre incondicional había muerto el día que escuché esa conversación telefónica. Vas a ir a prisión, Pablo, le dije con voz firme y fría. Vas a pagar por lo que me hiciste. Y cuando salgas, si es que alguna vez sales, no esperes encontrar a la madre que conociste. Esa mujer ya no existe. La mataste con tu traición. Pablo levantó la mirada y vi en sus ojos un dolor tan profundo que por un momento sentí algo parecido a la compasión. Pero la aplasté inmediatamente. Mamá, por favor, suplicó. No te pido que me perdones ahora. Sé que no lo merezco. Solo te pido que algún día, cuando haya pagado mi deuda con la sociedad y contigo, me des la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que puedo ser el hijo que debía haber sido siempre. Miré a este hombre que había sido mi bebé, mi niño, mi adolescente, mi hijo adulto, y sentí como si estuviera mirando a un extraño. No puedo prometerte nada, Pablo. Ahora mismo solo siento dolor y decepción. Tal vez algún día, en muchos años, pueda encontrar algo de paz respecto a todo esto. Pero perdón, no sé si alguna vez podré darte eso. Me di la vuelta para irme, pero Pablo gritó mi nombre una última vez. Mamá, el dinero. Está casi completo en la cuenta que bloquearon. Solo gastamos como $20,000 en esas joyas que nos confiscaron. El resto está ahí. Sandra dice que te lo van a devolver todo. Al menos eso. Al menos no te dejé sin nada. Sus palabras no me consolaron. El dinero era importante, sí, pero lo que él me había quitado iba mucho más allá de los dólares y centavos. Salí de esa sala con Rebeca sosteniéndome porque mis piernas apenas podían cargarme. En el pasillo me dejé caer en una silla y lloré como no lo había hecho en semanas. Lloré por el hijo que había perdido, por la relación que nunca volvería a ser la misma, por los años de amor incondicional que habían sido traicionados. Rebeca me abrazó y me dejó llorar en su hombro sin decir nada. A veces las palabras son innecesarias cuando el dolor es tan profundo. Sandra se acercó después de unos minutos y esperó pacientemente a que me calmara. La audiencia de formalización es en 1 hora, me dijo suavemente. ¿Se siente con fuerzas para asistir o prefiere que la represente el fiscal sin su presencia? Respiré profundo y me sequé las lágrimas. Voy a estar ahí, dije con determinación renovada. Necesito ver esto hasta el final. La audiencia fue exactamente tan difícil como había imaginado. Ver a Pablo y a Claudia de pie frente al juez, escuchar los cargos formales de apropiación indébita, fraude y abuso financiero contra personas mayores, fue como vivir una pesadilla de la que no podía despertar. Claudia mantuvo una expresión dura y desafiante durante toda la audiencia, sin mostrar el menor rastro de remordimiento. Era como si finalmente hubiera dejado caer la máscara y ahora podía ver su verdadero rostro,
el de una depredadora fría y calculadora. Pablo, en cambio, mantuvo la cabeza baja durante todo el proceso, incapaz de mirarme a los ojos. El juez escuchó todos los testimonios, revisó la evidencia y finalmente dictó su decisión. Ambos quedarían en prisión preventiva hasta el juicio formal que se llevaría a cabo en 3 meses. La fianza fue establecida en una cantidad tan alta que sabía que ninguno de los dos podría pagarla. Elías también estuvo presente en la audiencia y su testimonio fue devastador. Habló con voz temblorosa pero firme sobre cómo su hijo Fabián y Claudia lo habían dejado en la ruina, sobre los años de vergüenza y humillación que había vivido en silencio. Cuando terminó de hablar, el juez lo miró con compasión y le aseguró que esta vez la justicia no fallaría. Señor Elías, lamento profundamente que haya tenido que vivir 4 años con esta injusticia. Aunque es demasiado tarde para procesar a su hijo, que aparentemente está fuera del país, voy a asegurarme de que la señora Méndez pague por todos sus crímenes, incluyendo el que cometió contra usted. Las palabras del juez le dieron a Elías algo que no había tenido en años: validación y esperanza. Sandra fue brillante presentando el caso. Mostró el patrón de comportamiento de Claudia, las similitudes entre mi caso y el de Elías, la premeditación evidente en cada paso del plan. También presentó evidencia de que Claudia había estado investigando a otras personas mayores en la ciudad, posiblemente buscando su próxima víctima. Había listas de nombres en su computadora, direcciones, información financiera que solo podía haber obtenido de manera ilegal. Era una operación criminal mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado inicialmente. El juez ordenó una investigación completa para identificar si había más víctimas que no habían denunciado. 3 meses después, el día del juicio final llegó. En ese tiempo, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. Sandra había logrado recuperar casi todo mi dinero. Los $260,000 que no habían sido gastados fueron devueltos a mi cuenta, y las joyas que habían comprado con los $20,000 restantes fueron vendidas para recuperar parte de ese monto. Al final, solo perdí unos $5,000, una cantidad insignificante comparada con lo que pudo haber sido. Pero el dinero era lo de menos. Lo que había perdido realmente no tenía precio: la confianza en mi hijo, la inocencia de creer que el amor familiar era inquebrantable, la paz mental de sentirme segura en mi propia vejez. El juicio fue rápido porque la evidencia era abrumadora. Claudia fue sentenciada a 8 años de prisión por fraude, apropiación indebita y formar parte de una organización criminal dedicada al abuso financiero de personas mayores. Durante la investigación habían encontrado conexiones con otros casos similares en diferentes estados. Pablo recibió una sentencia de 5 años, reducida parcialmente porque había cooperado con la investigación y había mostrado genuino arrepentimiento. También porque el juez consideró que había sido parcialmente manipulado por Claudia, aunque dejó claro que eso no lo absolvía de su responsabilidad. Señor Ruiz, le dijo el juez con tono severo, usted traicionó a la persona que más lo amaba en este mundo. Traicionó a su madre, la mujer que le dio la vida y dedicó toda su existencia a cuidarlo. Ese es un crimen que va más allá de lo legal. Es un crimen moral que lo perseguirá por el resto de su vida. Cuando el juez dictó las sentencias, sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Justicia se había hecho, sí, pero ¿a qué costo? Mi hijo iría a prisión. La familia que alguna vez tuve estaba destruida para siempre. Pero también sabía que había hecho lo correcto. Al denunciar a Pablo y a Claudia, no solo había protegido mi propio patrimonio, había evitado que siguieran destruyendo otras familias. Había dado voz a víctimas como Elías que habían sufrido en silencio. Había demostrado que las personas mayores no son blancos fáciles, que tenemos dignidad y derecho a defendernos. Después del juicio, Elías se me acercó con lágrimas en los ojos. Gracias, Eugenia. Gracias por tener el valor que yo no tuve. Por tu valentía, finalmente puedo dormir en paz sabiendo que esa mujer no puede seguir haciendo daño. Lo abracé con fuerza, sintiendo una conexión profunda con este hombre que había compartido mi dolor. Gracias a ti también, Elías. Tu testimonio fue crucial. Sin ti, tal vez Claudia hubiera seguido libre, destruyendo más vidas. Intercambiamos números de teléfono y prometimos mantenernos en contacto. Habíamos formado una amistad nacida del sufrimiento compartido, pero también de la victoria compartida. Los meses siguientes fueron de sanación lenta pero constante. Rebeca estuvo a mi lado en cada paso del camino, ayudándome a reconstruir mi vida.
Decidí vender la casa donde había vivido tantos años porque cada rincón me recordaba a Pablo, a los momentos felices que ahora estaban manchados por la traición. Compré un apartamento más pequeño en un edificio con otros residentes de mi edad. Era un nuevo comienzo, una página en blanco donde podía escribir una historia diferente para mis años dorados. También decidí hacer algo significativo con mi experiencia. Junto con Elías y con el apoyo de Sandra, creamos un grupo de apoyo para personas mayores que habían sido víctimas de abuso financiero por parte de familiares. Nos reuníamos una vez por semana en un centro comunitario y compartíamos nuestras historias, nuestro dolor, pero también nuestras victorias. Descubrí que había muchas más víctimas de lo que imaginaba, personas que habían sido robadas por hijos, nietos, sobrinos, y que cargaban con la vergüenza en silencio. Nuestro grupo les daba un espacio seguro para hablar, para sanar, para recuperar su dignidad. 6 meses después del juicio, recibí una carta de Pablo desde la prisión. La sostuve en mis manos durante días sin abrirla, sin saber si quería leer lo que tenía que decir. Finalmente, una tarde tranquila mientras tomaba café en mi nuevo balcón, reuní el valor para abrirla. La carta estaba llena de disculpas, de arrepentimiento, de súplicas de perdón. Pablo me contaba que había empezado terapia en la prisión, que estaba tratando de entender cómo había llegado a ese punto, cómo había permitido que la codicia y la manipulación destruyeran lo más valioso que tenía. Me decía que no esperaba que lo perdonara, que entendía si nunca más quería verlo, pero que necesitaba que supiera que pasaba cada día de su condena pensando en el daño que me había causado. Leí la carta 3 veces antes de guardarla en un cajón. No estaba lista para responder. Tal vez nunca lo estaría. El perdón no es algo que se puede forzar o apurar. Es un proceso personal que cada uno hace a su propio ritmo, si es que alguna vez lo hace. Por ahora, me concentraba en sanar, en reconstruir mi vida, en encontrar propósito y significado en mis días. Había descubierto que era más fuerte de lo que creía, más capaz de lo que imaginaba. Había enfrentado la peor traición posible y había sobrevivido. Más que sobrevivir, había prosperado de una manera diferente. Una tarde, casi un año después de todo el drama, estaba sentada en una cafetería con Rebeca y Elías. Nos habíamos vuelto un trío inseparable, unidos por nuestras experiencias pero también por un genuino cariño mutuo. Elías me miró con esa sonrisa cálida que había aprendido a apreciar y me dijo: Eugenia, ¿sabes qué es lo más irónico de todo esto? Pablo y Claudia pensaron que al robarte te quitarían tu fuerza, tu seguridad, tu futuro. Pero lo único que lograron fue demostrarte lo increíblemente fuerte que eres. Te quitaron dinero, sí, pero tú recuperaste mucho más que eso. Recuperaste tu dignidad, tu voz, tu poder. Sus palabras me llegaron profundo al corazón porque tenía razón. Había perdido a mi hijo, al menos por ahora, pero me había ganado a mí misma. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté en mi sillón favorito con una taza de té caliente y miré por la ventana hacia la ciudad iluminada. Pensé en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había ganado. Había aprendido que el amor incondicional no significa permitir el abuso. Había aprendido que defender lo que es correcto a veces requiere decisiones dolorosísimas. Había aprendido que la familia no siempre es quien comparte tu sangre, sino quien está a tu lado en los momentos más oscuros. Y sobre todo, había aprendido que nunca es demasiado tarde para ser valiente, para defender tu dignidad, para comenzar de nuevo. Sonreí mientras tomaba un sorbo de té y pensé en las palabras que había dicho una vez, palabras que se habían convertido en mi mantra: hoy estoy sola, pero por primera vez en años, estoy en paz. Y eso no tiene precio. La vida me había enseñado que a veces el precio de la paz es altísimo, pero siempre, siempre vale la pena pagarlo.